Muy buenas tardes, estimados compañeros y miembros del canal YouTube Debates sobre Arqueología Bíblica. Un día más estamos aquí todos juntos y hoy vamos a tratar sobre un tema especial. Vamos a hablar sobre cuándo comenzó la arqueología bíblica, si es compatible la arqueología bíblica y la Biblia, y qué es actualmente la arqueología bíblica. Y por último acabaremos hablando sobre ¿debería abandonarse el término arqueología bíblica? Vamos a ver todo ello. Comenzamos. Estimados suscriptores del grupo, vamos a empezar por la primera parte. Vamos por partes, porque el tema es difícil, no es fácil. ¿Cuándo comenzó la arqueología bíblica? Desde su inicio, en el siglo XIX, la arqueología de la tierra de Israel fue siempre de la mano de la Biblia, y la llamaron arqueología bíblica. Puede decirse que Petrie, un egiptólogo que nació a mediados del siglo XIX y murió en 1942, este famoso egiptólogo fue el primero en llevar a cabo arqueología bíblica con cierta metodología. Antes de Petrie había habido exploradores, aventureros, cazatesoros y peregrinos religiosos, pero eso no era arqueología bíblica. Así pues, puede decirse que gracias al auge de la egiptología del siglo XIX, nace la arqueología bíblica. Si bien inicialmente esta combinación, la arqueología y la Biblia, fue concebida como parte de los estudios bíblicos, cuya tarea además era ilustrar el mundo bíblico y arrojar luz sobre los antecedentes históricos y culturales, más tarde se usó para probar la autenticidad del texto bíblico. La arqueología bíblica, tratada como una herramienta al servicio de la Biblia, se formó especialmente durante su edad de oro, entre las dos guerras mundiales y no antes. El arqueólogo William Fox Aldrich, y especialmente sus alumnos como Ernest Wright, estaban anclados en la religión e intentaron establecer la historicidad de las narraciones bíblicas frente a la amenaza, lo que ellos pensaban que era la amenaza planteada por la crítica bíblica alemana. La arqueología bíblica fue tratada, por lo tanto, como una subdisciplina de los estudios bíblicos. Fue un vehículo para suministrar evidencia externa y objetiva que refutaría los supuestos teóricos de la alta crítica. Uno de sus principales objetivos era probar la historicidad de la conquista israelita de Canaán. Aparentemente no eran más que una serie de herramientas que ayudaban a crear un marco interpretativo histórico a través de la integración de los hallazgos arqueológicos, y tenía intereses paralelos también con la llamada escuela israelí. Escuela que se desarrolló principalmente después del establecimiento del Estado de Israel en 1948. En aquel momento el alcance e interés de la escuela israelí era también paralelo a los de la escuela Aldrich, y para la primera generación de arqueólogos israelíes, la Biblia sirvió como un documento fundacional de la historia de la nación. La arqueología desempeñó un papel importante en la afirmación de un Estado recién fundado con su pasado antiguo y su tierra ancestral. Aunque el marco interpretativo de la escuela israelí reflejó sentimientos étnicos y nacionales más que intereses religiosos, se centró en los mismos aspectos históricos
que estaban en el centro de la escuela Albrecht. A saber, la conquista israelita de Canaán, las actividades de construcción monumentales de los reyes de Israel y de Judá, y las campañas militares. Las dos ramas de la arqueología bíblica, tanto la estadounidense de Albrecht como la de israelí, estaban ocupadas, por tanto, en la búsqueda de evidencia de eventos históricos y políticos importantes, grandes. Veían la Biblia como una fuente histórica primaria, tanto confiando en ella como reafirmándola. En esta arqueología monumental no se encontró lugar para el estudio del proceso social y cultural, ni tampoco para conocer de cerca la vida cotidiana de las personas de aquellas civilizaciones. Varios desarrollos importantes, sin embargo, sacudieron la arqueología bíblica durante la década de 1970 y de 1980. ¿Cuáles? Comenzó en el lado estadounidense. Allí floreció lo que se llamó la nueva arqueología. Probablemente en parte fue una respuesta a la actitud antihistórica de las excavaciones con una pala en una mano y la Biblia en otra. La nueva arqueología es ya histórica y su voluntad es la de cortar la conexión entre la arqueología y la Biblia. En definitiva, lo que se trata mediante esta nueva arqueología es de liberar a la arqueología del yugo de la Biblia. El arqueólogo William Dever incluso pidió la secularización de la disciplina bajo el lema Arqueología Sirio-Palestina, reemplazando el nombre de Arqueología Bíblica. Este movimiento fue acompañado de la adopción de avances científicos y tecnológicos y su incorporación en las excavaciones arqueológicas. También en el lado israelí se produjeron cambios importantes como consecuencia de los grandes estudios arqueológicos en las tierras altas después de la Guerra de los 6 días en junio de 1967. En primer lugar, la nueva arqueología puso en primer plano a las personas sin historia, la población rural, que era al fin y al cabo la columna vertebral de las sociedades pasadas. En segundo lugar, la nueva arqueología investigó los patrones de asentamiento y llevó a cabo estudios demográficos. Y en tercer lugar, los factores ambientales y ecológicos, previamente que habían sido ignorados, se convirtieron en aquel momento en la base para el estudio de la vida cotidiana y la organización sociopolítica en la antigua Canaán e Israel. El resultado fue que los grandes eventos históricos, por ejemplo una batalla o una conquista o el ascenso de un rey, perdieron popularidad como explicación adecuada para un cambio cultural y fueron sustituidos por cambios lentos a largo plazo estructurados en un entorno geográfico-ecológico de la escena histórica. El distanciamiento de la arqueología de los asentamientos de la historia de los eventos acentuó el creciente abismo entre la interpretación cultural del registro arqueológico y el texto bíblico. Así es precisamente como ha trabajado el arqueólogo Israel Finkelstein. Si el asentamiento israelita, por ejemplo, en Canaán puede explicarse por analogías etnográficas para el asentamiento de grupos nómadas pastorales, la ecología de las tierras altas y los procesos de asentamiento cíclico a largo plazo, el texto bíblico vuelve redundante. No es necesario, porque ya se está explicando todo a base de este sistema. Pronto un sector de arqueólogos pidieron liberar a la arqueología de la Edad del Hierro de la tiranía, lo que ellos calificaban como tiranía de la Biblia, y la historicidad de grandes partes del texto bíblico que habían sido cuestionadas frente a la realidad arqueológica. Las narraciones conocidas fueron privadas de cualquier historicidad y se atribuyeron al mundo ideológico y teológico de Judá monárquico tardío. Una expresión adecuada de este proceso es la revisión drástica de la cronología de la Edad del Hierro, que vacía la descripción bíblica del glorioso Reino Unido monárquico,
de la monarquía unida y retrasa la formación del Estado en Israel y Judá. Esto lo podemos ver perfectamente con los trabajos de Israel Finkelstein. Un nuevo giro de tuerca tuvo lugar durante la década de 1990. Un grupo de eruditos bíblicos negó totalmente la validez de la Biblia como fuente histórica para el Israel primitivo e incluso negó el periodo monárquico. Estos académicos fueron denominados minimalistas o nihilistas y afirmaron que la Biblia era una composición del periodo persa, o helenístico, o incluso romano, y por lo tanto no tenía relevancia alguna para el estudio de la Edad del Hierro. La Biblia no tenía ningún tipo de relevancia. Así lo dijeron, pues, minimalistas como Philip Davis, Thompson, Lemche y Whittelam. Aunque este pequeño grupo de académicos no ha convencido a la corriente principal de la erudición bíblica e histórica y fue severamente criticado, tuvo un inmenso impacto en el discurso académico, incluida la arqueología. Por lo tanto, muchos eruditos, incluidos los que no son minimalistas, que no son necesariamente inscritos dentro de esta corriente minimalista, se abstienen por completo hoy en día a referirse y confiar en el texto bíblico. Usar la Biblia, por tanto, es visto hoy como algo problemático y en muchos casos simplemente se evita. Por lo tanto, hoy nos enfrentamos ante una situación paradójica en la arqueología bíblica. Mientras que la agenda científica todavía está dictada predominantemente por la historiografía bíblica, la Biblia misma, debido a su naturaleza problemática como fuente histórica, ha sido expulsada de la zona arqueológica. Y pasamos al segundo punto. Ya hemos visto la historia, de dónde comienza todo y dónde hemos llegado. Ahora vamos a ver si, debido a la situación en la que estamos, es compatible, por tanto, la arqueología y la Biblia. Ya que hemos visto cuál es la tendencia actual y cómo está actualmente la arqueología bíblica, podemos preguntarnos si es compatible la arqueología y la Biblia hoy en día. La arqueología es una materia de estudio polémica, porque roza la delicada línea de temas tan importantes como la política y la religión. En la tierra de Israel, la política, también la religión y la arqueología, por lo tanto, la mezcla entre arqueología, política y religión son una mezcla explosiva. En muchas ocasiones se ha intentado utilizar la arqueología bíblica para legitimar aspiraciones políticas o religiosas, y eso no debería ser así. La razón de ser de la arqueología bíblica es conocer más acerca de los habitantes de aquellas tierras a las que hace referencia la Biblia, saber sobre su historia, saber sobre su identidad, su economía, su cultura y, desde luego, también sobre su religión. Los arqueólogos no desentierran la Biblia, desentierran objetos, artefactos, que contienen información acerca de la vida de aquellas personas. Se trata de una excavación de la realidad del pasado, y cuando se interpreta ese material que se ha encontrado, le estamos siempre añadiendo algo nuevo. Y una interpretación, además, que no tiene por qué ser acertada. Es decir, cuando un investigador realiza una labor de interpretación del material arqueológico, no puede dar una respuesta sin margen de error alguno. Es incluso posible que de un mismo objeto se produzcan dos tipos de interpretaciones distintas por parte de dos arqueólogos diferentes. El actual desafío, por lo tanto, para los arqueólogos bíblicos no son los datos en sí que puedan tener, el yacimiento o la excavación,
sino las deducciones que saquen de este material. Hoy la arqueología no pretende probar las afirmaciones de la Biblia, ni descubrir el mundo, no pretende probar la Biblia. Lo que quiere la arqueología bíblica es descubrir el mundo histórico en el cual la Biblia se redactó. El arqueólogo Abraham Virán, que vivió casi 100 años, nació en 1909 y murió en el año 2008, decía que todos los descubrimientos bíblicos en Israel, todos los descubrimientos arqueológicos, tienen su significado para entender la Biblia. Esto hace que la arqueología bíblica sea una herramienta de gran utilidad para los biblistas, pero no al revés. La arqueología no demuestra la Biblia, pero tampoco la mitifica. La Biblia no es un libro de historia, pero tiene ciertos puntos de vocación histórica. La Biblia es un libro que refleja una sensibilidad teológica. En cierta manera es un libro de propaganda política religiosa. No se escribió en términos de historicidad. Sin embargo, gracias a la arqueología es posible comprender también la Biblia en un contexto mucho más amplio. Un libro de propaganda y aspiraciones político-religiosas no se detendrá a examinar la historia, pero nos puede dar el momento en que fue escrito. No todo es subjetivo en la Biblia. La Biblia contiene también un cuerpo legal, contiene normas, contiene leyes destinadas a regir una población que existió. Por otra parte, la antigüedad, y casi hoy en día, en la antigüedad ningún texto era totalmente imparcial. Se escribe con un objetivo siempre de intencionalidad. Siempre va destinado a un público. Y en la antigüedad, si se describe, por ejemplo, una batalla, se hará con el ánimo de lograr elogiar al rey o al pueblo. En la Biblia, pues pasa exactamente lo mismo. Y además le tenemos que añadir que la Biblia tiene un componente religioso. Puedo afirmar que la arqueología bíblica se ha tenido, por lo tanto, que autorreinventar, o más bien reconstruir de cero. Ya no es la misma que hace 50 o de 60 años. Su procedimiento científico ha cambiado. La agenda es ahora arqueológica y antropológica, basándose en patrones identificados en la arqueología y no viene dictada por el propio texto bíblico. Sin embargo, la explicación de estos patrones debe incluir también una serie de líneas de evidencia con un lugar importante reservado para los textos bíblicos. Y esto es precisamente la arqueología bíblica. Por otro lado, la integración de la Biblia como un documento cultural en la búsqueda de respuestas a preguntas restaurará también el texto bíblico a su lugar central dentro del discurso arqueológico. La arqueología de la tierra de Israel en general y la del periodo bíblico en particular es una base de datos rica y detallada que se originó a partir de una gran cantidad de material procedente de las excavaciones. A pesar de los problemas involucrados en el estudio de la Biblia como fuente histórica, no hay duda de que es un documento cultural que incorpora una información valiosa sobre el mundo social y espiritual en el que se creó esa cultura material. Tanto el texto bíblico como la cultura material de la época son productos culturales de la misma. Tanto las palabras como los artefactos abren una puerta al mundo cognitivo de las personas que lo crearon. En ese aspecto, la arqueología no es incompatible con la Biblia. Por lo tanto, en ese aspecto, la arqueología no es incompatible con la Biblia. Pasamos al siguiente punto. Tercer punto. ¿Qué es actualmente la arqueología bíblica? La arqueología bíblica es la parte de la arqueología que se especializa en el estudio de los restos materiales que, bien por el lugar y datación, bien por su significado u otros motivos,
pueden tener relación directa o indirecta con el contenido de los textos bíblicos. Por ejemplo, la localización de un yacimiento que corresponde con un antiguo asentamiento que aparece citado en la Biblia, eso es arqueología bíblica. Ya sea trabajado por el arqueólogo Israel Finkelstein como trabajado por la arqueóloga Eilat Mazar, ya sea trabajado por arqueólogos minimalistas o ya sean trabajados por arqueólogos que siguen una corriente maximalista. Incluso, de forma inconsciente, un arqueólogo que excava en Jordania o un egiptólogo que encuentra una pieza en Egipto y esta resulta que tiene cierta relación directa o indirecta con un personaje o un lugar descrito en la Biblia, eso es arqueología bíblica. Y hay algunos que dirán que eso no es así, que no se ha hecho arqueología bíblica, que en realidad la arqueología bíblica no existe, que esa es arqueología del Levante o es puramente egiptología, y que luego, una vez que se ha excavado y se ha hecho la interpretación puramente arqueológica, se traspasa esa información a quienes son los eruditos bíblicos o los estudiosos bíblicos, recogen esta información, este material, y entonces es cuando lo conectan con la Biblia. Así pues, lo que existe sería una arqueología del Levante, una arqueología del Antiguo Israel, o una arqueología sirio-palestina, o una arqueología del Próximo Oriente Antiguo. Bien, en realidad, no es lo importante. Realmente, lo importante que podemos comprender como que no es arqueología bíblica es aquella arqueología que se realiza mediante la pala y la Biblia. La de excavar al servicio de la Biblia con la finalidad de demostrar la veracidad de las Escrituras. Esto no es arqueología. No se considera propiamente arqueología, sino una predicación apologética. Y con todos los respetos a quienes profesan sus creencias, pero cuando se excava con un resultado ya condicionado y predeterminado por una política o por una religión, eso no es arqueología. Eso no es arqueología, es una mera herramienta al servicio de unos intereses que no son arqueológicos propiamente. En realidad, esa visión completamente ascética en arqueología, en mi opinión, tampoco es buena. Es decir, pensar que la arqueología bíblica en sí misma tiene que estar completamente despegada de lo que pueda ser los conocimientos bíblicos o de la Biblia, tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque nos hace perder también una visión cultural que nos está proporcionando la Biblia. Ambas materias, arqueología y Biblia, se relacionan de forma natural y se enriquecen mutuamente. Así, el arqueólogo Amnon Bentor no ve razonable borrar la Biblia porque sería lo mismo que separar la metodología, sería lo mismo que separar, por ejemplo, la arqueología clásica de Grecia de los textos de Homero u otros textos de la antigüedad. Hoy, la arqueología opera al margen de la Biblia, haciendo uso de otras disciplinas que aportan una calidad a los resultados de la excavación. Disciplinas que se hacen necesarias para la arqueología, como la geología, la zoología, la botánica, e incluso hoy en día es impensable trabajar en un yacimiento sin la informática o incluso sin la química. La arqueología bíblica necesita de estas otras disciplinas para poder diferenciar estratos, obtener una mejor datación de los artefactos, conocer qué se cultivaba, qué se almacenaba o si había intensa ganadería. Los resultados son claros para optimizar la arqueología. Debe complementarse con otras disciplinas que la enriquezcan. La arqueología como ciencia aislada es totalmente imposible. En cuanto a la informática, hace 25 años era totalmente desconocido para la arqueología. Y de hecho podemos decir que la informática ha sido poco utilizada en la arqueología.
por la falta además de conocimientos informáticos por parte de los arqueólogos. Claro está. Hoy en día debe ser una herramienta indispensable y sería un error para el arqueólogo que prescindiera de la llamada arqueomática. Así se denomina la aplicación informática a la arqueología. Hoy en día la informática se utiliza también para catalogar los artefactos, también se utiliza para reconstruir piezas y también se utiliza para descifrar inscripciones y textos. La pregunta entonces que surge, y ya es la última, y con esto ya voy a acabar porque es la última parte, es: ¿debería abandonarse el término arqueología bíblica? Es decir, viendo todo lo que hemos visto antes, viendo la historia, viendo si es compatible la arqueología y la Biblia, viendo qué es actualmente la arqueología, cómo es en la actualidad la arqueología bíblica, ¿deberíamos abandonar el término arqueología bíblica? William Dever cree que es necesario, para que la arqueología desarrolle su propia identidad como disciplina académica, se abandone el término arqueología bíblica en favor de la arqueología sirio-palestina. De esta forma, para eliminar cualquier posible malentendido con la carga religiosa que lleva el adjetivo bíblica. Dever define la arqueología sirio-palestina como ese tipo de arqueología general que se ocupa de la entidad geográfica, cultural y cronológica del puente terrestre entre Egipto y Mesopotamia, que es una sucesión de culturas desde mediados del cuarto milenio antes de Cristo hasta el final del periodo bizantino, que es el siglo VII después de Cristo. Considera que la arqueología es una disciplina secular y académica cuyos supuestos y cuyos métodos y objetivos están determinados por la arqueología misma y no por las preocupaciones de las creencias religiosas o incluso la erudición bíblica. No obstante, Dever reconoce que la arqueología tiene mucho que aportar a los estudios bíblicos y describe 5 tareas o varias tareas generales dentro de las cuales la arqueología puede hacer contribuciones significativas. Primero, la de recuperar los restos de muchos antiguos pueblos del cercano oriente. Produce o provoca numerosas oportunidades para la comparación intercultural. Segundo, la arqueología puede proporcionar un contexto cultural para eventos narrados en la Biblia de una manera que esas narraciones por sí solas no pueden hacer. Tercero, la recuperación arqueológica de los restos materiales de las culturas antiguas proporcionan también un complemento a los restos literarios que tenemos ya, que ya están disponibles. Cuarto, la arqueología a veces proporciona una perspectiva diferente, y eso es muy positivo. Y quinto, hace posible una visión más equilibrada de los eventos narrados en la Biblia. En definitiva, el término arqueología bíblica es un nombre clásico. Inicialmente fue asociado a los estudios bíblicos, donde la arqueología era un complemento para el estudio de las Sagradas Escrituras, y no al revés. Por consiguiente, desde el punto de vista académico, no es necesario abandonar el nombre arqueología bíblica porque se mantiene, aunque salvando distancias, con cierta relación, con una relación entre Biblia y arqueología. Yo creo, por lo tanto, que el nombre no es importante, sino que lo importante es el contenido. Y lo importante es que prevalezca la ciencia de esta disciplina, no haciéndola dependiente de los estudios religiosos ni de la Biblia. La arqueología bíblica es una ciencia autónoma y, ante todo, es arqueología. Hay que partir de esa base. De lo contrario, buscaremos los objetos para que encajen con la Biblia, y eso es, al fin y al cabo, una distorsión de la disciplina, ponerla bajo un corsé, y una subjetividad, no buscar la objetividad que requiere esta disciplina. Por mi parte, no es necesario tampoco cambiar el nombre arqueología bíblica, sino la forma de llevarla a cabo, que creo que es lo importante.
como dice el arqueólogo Amnon Bentor, como dice este arqueólogo, eliminemos la Biblia de la arqueología de la tierra de Israel en el primero y en el segundo milenio antes de Cristo y la habremos privado de su espíritu. Esto es una frase que nos tiene que dar un poco de conciencia de que la arqueología bíblica no ha desaparecido, que la arqueología bíblica lo que ha hecho ha sido cambiar por completo. Ya no es la misma, es una disciplina totalmente independiente, pero al fin y al cabo sigue siendo arqueología bíblica. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Chao.